Dios los bendiga. Tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Efesios. Hoy lo vamos a hacer en el capítulo 1, versículo 13 al 14. Igualmente vamos a estudiar también el capítulo 2. ¿Amén? Algunos versículos, ¿no? Dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 nos está enseñando, dice la palabra de Dios, dice, en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Amén. Entonces, paso número 1 es que tenemos que oír la palabra de verdad. Amén. ¿Cuál es la palabra de verdad? Sabemos que es que el evangelio. Por eso el Señor muchas veces le dijo a los fariseos, él dijo que, dice que pocas palabras, que los escuchemos, pero no hagamos conforme a las obras de ellos. Porque ellos ¿qué? Dicen y no hacen. ¿Amén? Así eran los fariseos. Entonces, nosotros podemos ¿qué? Escuchar. Amén. Porque el apóstol Pablo te dice que retengamos todo lo bueno. Amén. Entonces dice que primero que dice, en él vosotros también habiendo oído la palabra de verdad. Entonces cuando oímos la palabra de verdad, sigue el evangelio de vuestra salvación. Dice, en él vosotros también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces primero hay que oír. Y dos dice, y habiendo creído. Y segundo, ¿qué? Haber creído. Dice, y habiendo creído, habiendo, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces cuando nosotros oímos y creemos en el Evangelio, dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Dios ¿qué? Nos coloca ese sello, como quien dice diciendo, este me pertenece, este es mío. Amén. Versículo 14. Fuiste sellado, perdón, versículo 13 dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la salvación, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Entonces, mire, es muy importante que creer en el Evangelio, amén. Porque sabemos que el Evangelio es que el poder de Dios para salvación. El Señor dijo, el que rechaza mi palabra, dice, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Porque vamos a ser juzgados conforme ¿qué? Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos al capítulo 2 de Efesios. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo nos dio ¿qué? Vida. Amén. ¿A través qué? A través de la redención de Él, a través de la gracia. ¿A través qué? De su muerte. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Versículo 2 dice, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que Él nos ha dado vida. Amén. Cuando nosotros seguimos, ¿qué? La corriente del mundo. Por eso nadie debe ¿qué? Seguir la corriente del mundo. Porque la palabra de Dios dice que no améis al mundo y sus deseos. Amén. Dice, en el cual tuviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces, cuando estamos en desobediencia, ¿estamos qué? Siguiendo la corriente del príncipe del aire. Amén. ¿Y quién es el príncipe del aire? Pues se entiende que es que Satanás. Amén. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Amén. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Entonces, dice el apóstol, dice que también, dice, entre las cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Amén. Entonces, todo esto tiene que quitarse de nosotros. Amén. No debemos hacer los frutos, no debemos hacer nada conforme a los deseos de la carne. Amén. Sino que debemos que nosotros debemos tener que los frutos del Espíritu. Amén. Dice, entonces aquí tenemos que, en Efesios 1:3 tenemos que el Señor nos está hablando de que debemos creer en el Evangelio para que se nos selle con el Espíritu Santo. Amén. Porque estamos que en un nuevo pacto. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Vamos a pasar al versículo 12. Amén. Porque aquí ya notamos, ¿no? Uno, que cuando creemos en el Evangelio somos sellados con el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 ya dice que debemos apartarnos de los frutos de la carne. Amén. Esa es la conclusión. Y en el versículo 2:12 vamos a ver lo que dice la palabra, ratificándonos de que estamos en un nuevo pacto. ¿Amén? Porque el apóstol Pablo en todas sus cartas lo que nos quiso enseñar fue eso, de que estamos en un nuevo pacto. ¿Amén? Y que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y otro punto que él habla también que dice que tenemos que dejar también que los frutos de la carne. ¿Amén? Perdón, los deseos de la carne. Entonces tenemos que el apóstol Pablo siempre habla de un nuevo pacto y de que debemos andar en una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos, Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, mire, antes de la venida de Cristo, ¿qué? Estábamos nosotros, ¿qué? Alejados de los pactos, ¿no? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de Dios. Amén. Y aún dice que estamos, ¿qué? Sin esperanza y sin Dios. Amén. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque la sangre de Cristo, ¿qué? Es la sangre del nuevo pacto. Amén. Por eso en la Santa Cena dice que esta es la sangre del nuevo pacto. Amén. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Entonces nuestra paz es ¿qué? Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Entonces en el versículo 14 nos explica totalmente. Dice que Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno. Amén. De Israel y los gentiles hizo que uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz. ¿Ven? Entonces, aquí que no nos queda duda de que estamos en un nuevo pacto. Amén. Versículo 19 dice, como para terminar ya lo del nuevo pacto, dice Efesios capítulo 2, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces ahora somos ¿qué? Miembros de la familia de Dios, ¿ven? Con el pueblo de Israel. Entonces, por último consejo en este versículo, en Efesios 2:20, como quien dice Pablo, para que nos quede claro de aquí en adelante lo que va a ser la doctrina. Amén. Dice, Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, mire, toda doctrina que se enseñe para saber si una sana doctrina debe estar ¿qué? Como dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Amén. Pero los apóstoles de Cristo, no los apóstoles hoy en día de la prosperidad, ¿no? O los apóstoles del G12, o de todos los que dicen que son apóstoles. Amén. Los apóstoles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, mire, toda doctrina que se enseñe debe ser bajo el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Y si no está bajo el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, es una doctrina falsa. Es una enseñanza falsa que están dando en todas las iglesias. Amén. Si usted ve que no está enseñando conforme a la de nuestro Señor Jesucristo, salga a esas iglesias. Versículo 21 dice. Entonces dice que edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y el versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo a ser un templo santo en el Señor. Entonces mire, cuando se predica lo de nuestro Señor Jesucristo, va creciendo, se va formando ¿qué? Un edificio bien coordinado. Amén. Va creciendo para ser un templo ¿qué? Santo en el Señor. Entonces, el tema de hoy fue, ¿no? Que estamos en un nuevo pacto. Amén. Y que debemos aceptar el Evangelio y que debemos ¿qué? Ser el fundamento o la enseñanza debe ser ¿qué? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos, que tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Dios los bendiga a todos.